Muy buen día, niñas y niños. Por medio de este video quiero dar las indicaciones para que puedas realizar tu guía de sociales. El tema que trabajaremos será la conquista. Este es un periodo que sigue después del descubrimiento de América. Debido a que Cristóbal Colón llevó excelentes muestras de América, se presentó en España el deseo de conocer y explorar este nuevo territorio, sobre todo llamados por el oro, ya que esto generó entre los españoles y en los europeos en general esta fiebre por conseguir el oro y volverse ricos. Entonces, este periodo de conquista definitivamente marca un momento bien importante en la historia de nuestro país. Realmente se da el encuentro de dos culturas y esto genera ciertas consecuencias tanto para nuestro territorio, para América, como para Europa. Eso es lo que vamos a trabajar en esta guía. Te invito a que prestes muchísima atención el desarrollo del video para que encuentres la pista y así puedas desarrollar la guía de ética. No olvides enviar las evidencias por Edmodo. Espero disfrutes esta presentación y comprendas el tema que queremos que entiendas a través de este video. Después del descubrimiento de América, todo lo que encontró Cristóbal Colón cuando llegó a América generó en los españoles mucha curiosidad y deseo de encontrar nuevos territorios, pero sobre todo algo que los atrajo bastante fue la fiebre del oro, ya que por mensaje de Cristóbal Colón, por todo lo que llevó a España, se pudieron dar cuenta que era muy rico en oro. Entonces atrajo bastante a los españoles hacia nuestros territorios. ¿Qué es la conquista? Es el periodo comprendido entre 1500 y 1550, durante el cual los españoles y otros europeos exploraron y colonizaron América. Es importante que tener en cuenta que los españoles llegaron básicamente a lo que fue Centro y Suramérica, y hacia el norte llegaron los ingleses. Por eso en la actualidad somos dos culturas muy diferentes comparadas con la de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, debido a que desde nuestros antepasados fuimos conquistados y colonizados por culturas muy diferentes. El periodo de la conquista ocurrió después del 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América. Durante este periodo los españoles llegaron a nuestro país e impusieron sus reglas y esclavizaron a los indígenas. Ellos venían con su forma de vida y en ningún momento, pues en muchos de ellos no respetaron la cultura indígena, ya que los creían inferiores a ellos. Entonces, lamentablemente, ese fue el choque que se presentó en estas dos culturas. Los periodos de la conquista en Colombia, entonces, se dividen en cuatro. El primer periodo corresponde a los viajes realizados de Cristóbal Colón, los que recorre las islas y costas del continente americano. Tengamos muy presente lo siguiente: Cristóbal Colón llega de España a esta zona, lo que es, muy bien, como por el océano Atlántico llegaron a todas las islas del Caribe, muchas islas llegaron. Entonces fue el primer encuentro con la cultura de América. Entonces este es el primer periodo básicamente que les sirvió a ellos para pensar que podían encontrar más personas dentro de estas tierras encontradas con nuevas culturas y con nuevas riquezas para ellos. Entonces de ahí empieza el primer periodo. Durante el segundo periodo, entonces, los conquistadores llegan a la costa atlántica de nuestro país. Aquí tenemos nuestro país, Colombia, y llegan a esta zona. ¿Por qué? Porque desde las islas era mucho más fácil venirse hacia Colombia por la cercanía, y aquí aparece Rodrigo de Bastidas, quien descubrió Santa Marta, Cartagena
y el río Magdalena, el río Magdalena. El río Magdalena, que va hacia el interior del país, les sirvió a ellos para, obviamente, adentrarse dentro del país, dentro de nuestro país, ya que las travesías por las cordilleras eran muy fuertes y morían muchos españoles en ellas, ya que pues tenían que caminar muchísimo, los caballos no aguantaban, el tema de la alimentación. Entonces, los viajes por río resultaban beneficiosos, y más el río Magdalena, que se presentó para la navegación, y este jugó un papel muy importante en el proceso de conquista de nuestro país. Dentro del periodo de la conquista, entonces vamos hacia el tercer periodo. Después llega Ojeda, después de Ojeda llega Vasco Núñez de Balboa, quien en 1510 funda la ciudad de Santa María del Darién, que era una ciudad limítrofe con Panamá. Además, en 1513, Ojeda descubre el Océano Pacífico o Mar del Sur. Él lo llamó así, Mar del Sur. Es un importante hallazgo el que él hace, ya que pues para él fue muy impactante encontrar cómo un país tenía obviamente costas sobre dos océanos, que era el Atlántico por donde ellos llegaron y después se encuentra el Océano Pacífico. En el cuarto periodo, los conquistadores iniciaron su exploración hacia el interior del país. En esta, entonces, podemos darnos cuenta que Gonzalo Jiménez de Quesada y Pedro de Urbina, durante este periodo, fundan, sobre todo Gonzalo Jiménez de Quesada, llega a Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Entonces, es fecha importantísima donde se da la fundación de nuestro país. Aquí tenemos un mapa entonces para verificar. En el primer periodo, ¿cierto? Aquí llega Cristóbal Colón hacia las islas ubicadas al norte de nuestro país, todo lo que es la zona de las Antillas, ubicadas en el Océano Atlántico. Después entonces vemos aquí con el color morado y el color rojo, cuando llegan, es el primer periodo de la conquista, donde exploran básicamente lo que es toda la costa de nuestro país. Se hacen descubrimientos en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, y aquí se encuentra con Santa María del Darién, ubicada aquí cerca a Panamá. Fíjense que todo esto se da por el norte de nuestro país, para ello la llegada por allí fue más fácil. Después viene en la tercera etapa de la conquista, entonces obviamente viene, aquí ya llegan hasta este punto y el señor Vasco Núñez de Balboa descubre, miren aquí toda esta línea de color vino tinto, el Océano Pacífico o llamado Mar del Sur. Entonces, van ingresando hacia el interior de nuestro país. Y tenemos en la última etapa, que es la línea verde, el señor Gonzalo Jiménez de Quesada y Pedro de Urbina hacen su expedición por la cordillera. Fíjense que no fue nada fácil. En esta ellos perdieron muchos hombres, caballos, el alimento fue muy eh, duro haber llegado hacia el interior del país. Por eso para ellos llegar, cuando llegaron hacia el sector, Santa Fe de Bogotá, pues para ellos fue lo mejor porque venían con hambre, cansados. Y aquí es donde el señor Gonzalo Jiménez de Quesada funda nuestra ciudad, Santa Fe de Bogotá, el 6 de agosto de 1538. Se presenta esto en la última etapa de la conquista en nuestro país. ¿Cuáles son las características de la conquista en Colombia? Los conquistadores llegan y toman posesión del territorio. Ellos no piden permiso para llegar, simplemente llegan y toman el territorio porque ellos se creían superiores a los indígenas. Lamentablemente no dieron la posibilidad
de que ellos mostraran su cultura, porque, o, pues, por el avance, porque tenían de pronto unas armas, sobre todo por el poder militar en cuanto a armas, eso permitió que pues tomaran posesión de los territorios y obviamente los indígenas encontrados no fueron tratados de la mejor forma. Los conquistadores encuentran resistencia de parte de algunos grupos indígenas. No se pueden dar cuenta que algunos grupos indígenas no se aceptaron fácilmente esta, esta conquista y se opusieron. Esto trajo como consecuencia que los grupos indígenas disminuyeran bastante, ya que en las luchas morían muchos debido a la inferioridad en cuanto a armamento. Los españoles traían un tipo de armamento y obviamente un arma contra una flecha, pues el indígena entró en desventaja frente a estos españoles. Por el maltrato, ellos opusieron resistencia. Algunos grupos indígenas reciben a los conquistadores en forma pacífica, realmente fueron muy pocos los que recibieron a los conquistadores, ya que muchos, pues muy pocos fueron los que realmente trataron bien a los indígenas y respetaron su cultura. Entonces, algunos fueron muy pocos los que los recibieron de manera pacífica, pero igual después tuvieron que estar bajo el poder de los españoles. En la mayoría de los territorios, la conquista es muy sangrienta, ya que los indígenas estaban en desventaja, especialmente por las armas, lo que generó la muerte de muchos de ellos. La población indígena se menguó bastante debido a esta situación. Se impone la religión católica y el idioma español. ¿Por qué razón era muy importante que enseñar el idioma? Debido a que a través del idioma fue más fácil dominar a los indígenas, ya que cuando ellos llegaron encontraron pues muchos dialectos, los grupos indígenas no era claro lo que quería decir, lo que se quería hacer. De esta forma, pues ellos impusieron sus creencias a nivel de la religión católica y su idioma para poder ejercer mejor el control sobre la población, hablando un mismo idioma. No se respeta la cultura indígena, forma de vida, tradiciones, avances culturales. Lamentablemente los españoles consideraban que pues los indígenas no tenían ningún tipo de avance científico, cultural, no tenían su organización política, económica, social. Entonces se llega y se arrasa con todo lo que hay. Entonces, por eso es que hoy en día no los grupos indígenas en América realmente ya están muy disminuidos y son muy pocos. ¿Cuáles son las consecuencias de la conquista para América y Europa? Los indígenas, en cuanto para América, los indígenas y españoles, pues obviamente se van a mezclar, porque no, si ustedes pudieron darse cuenta en los dibujos, llegaron al comienzo muchos hombres, eran hombres los que venían en esa travesía a conquistar. Y entonces, como muchos de ellos se quedan aquí a vivir, se unen con los indígenas, dando origen pues a la población mestiza, que más adelante la tomaremos con mayor profundidad. La población aborigen conoció distintos usos del caballo. De los caballos fueron algo que trajeron los españoles a América. De todas maneras, también se trajeron algunos adelantos como el papel, la pólvora, el hierro y la rueda, que esto se trajo a América y que fue conocido por los grupos indígenas. También conocieron también conocieron También conocieron algunos elementos alimenticios como el trigo, la cebada, el arroz, los cerdos, las ovejas y algunas aves. Esto todo venía de España, obviamente. Estos elementos se incorporaron a nuestra dieta americana. Hoy en día, pues nosotros consumimos estos productos.
Es muy importante tener en cuenta que aprendieron pues la crianza de cabras, vacas, cerdos y ovejas. Fue, esto fue interesante porque fueron nuevos animales que se trajeron a América para domesticarlos. La cultura europea obviamente era la dominante sobre la cultura indígena y obviamente América se sirvió para proveer de riquezas a los españoles, tanto así que durante esta época se arrasó con todas las todos el oro que había, todos los productos que ellos hacían y fueron llevados para allá, a España. Las enfermedades traídas por los europeos, además de las guerras y la explotación, provocaron numerosas muertes en el mundo indígena. Pues obviamente venían personas de otro lado, trajeron nuevas enfermedades. Para Europa, ¿qué sucedió? Los europeos hallaron nuevos productos que llevaron de aquí, como el maíz, el tabaco, el tomate, el maní, el cacao, las papas y varias frutas. Esto fue incorporado a la alimentación de Europa. Los países europeos recibieron sobre todo el oro y la plata. España, Inglaterra se convirtieron en grandes potencias a nivel mundial, pues porque tenían el poder económico a través del oro. Europa, pues obviamente pudo expandir su cultura. La economía europea se desarrolló sobre la base del comercio con los nuevos territorios descubiertos. Y los europeos desarrollaron una visión del mundo al hacer nuevos, pues obviamente, descubrimientos geográficos, encontrar nuevas cosas. Otras consecuencias aquí vamos a tener en cuenta ya con imágenes. La conquista deterioró la forma de vida de los indígenas. Al no ser respetados, pues obviamente deteriora su calidad de vida. Muchos indígenas se enfermaron y murieron por las enfermedades que patían los españoles, como lo había dicho anteriormente. Los esclavos negros introdujeron sus costumbres como las danzas y los gamos. Ahí voy a lo siguiente. Debido a que la población indígena se acabó, se menguó muchísimo y no solamente por el maltrato, sino porque los ponían a trabajar de manera muy pesada en las minas. Como encontraron tantos tesoros aquí, esmeralda, oro, carbón, otros minerales, los españoles entonces pusieron a los indígenas a trabajar de una manera muy exagerada y eso también generó la muerte de muchos de ellos. Entonces tuvieron que traer de África los esclavos y ellos fueron los que vinieron a reemplazar a los indígenas en estos trabajos tan fuertes y penosos realmente para ellos mismos. Entonces, fue traído los esclavos con nuevas danzas, costumbres y obviamente el encuentro de más culturas. Además, pues obviamente, como he venido diciendo, se asumió la religión católica y se da comienzo al mestizaje. Los africanos en América, básicamente, como ya lo dije, debido a que estaban muriendo los indígenas, pues fueron traídos a a América para explotar las minas, en la agricultura y el servicio doméstico. Lastimosamente fueron traídos como esclavos, no eran tratados como personas, sino como esclavos. De todas maneras, era la forma de vida y era la cultura de ese entonces. Ya lo había mencionado, entonces los hombres empiezan a formar sus familias con las indígenas y también obviamente se encuentran los negros traídos de África. Entonces fíjense que ahí se une todas todas las culturas dando origen al mestizaje. Tenemos diferentes fotos donde se manifiesta el mestizaje. Aquí diferentes culturas se mezclan para dar origen a nuevas razas. Aquí tenemos diferentes formas, mezclas, y como se pueden dar cuenta, nosotros somos
el resultado de todas esas mezclas, de todas esas razas que llegaron con nuestros antepasados. Básicamente, este mestizaje, entonces, ya después de que se conquista el territorio, los españoles se quedan a vivir en nuestro territorio y obviamente este periodo se da origen al periodo colonial que viene más adelante y los que encabezaban esas familias eran los españoles y al mezclarse con todas las culturas, con todas las razas encontradas en América, pues dan origen a nuevas razas. Algunas mezclas raciales, vamos a ver cómo se llaman, cómo se denominan, qué resultado da. La mezcla racial entre blancos, negros e indígenas dio origen a tres nuevas razas: mestizos, mulatos y samos. Hay tres grupos raciales que conforman la totalidad de la población colombiana. Entonces tenemos español, el español con las indígenas da origen a los mestizos. Otra mezcla racial, los negros con los españoles dan origen a los mulatos. Los indígenas con los negros dan origen a los samos. Son algunas mezclas raciales que se presentaron a raíz del encuentro de estas culturas. Espero, niñas y niños, que esta explicación les sirva para desarrollar sus guías, pero sobre todo para que en este momento valoremos cada una de las grupos raciales por estos días. El día de ayer, 12 de octubre, que se celebró el descubrimiento de América, el Día de la Raza, nos sirva para valorar cada una de las razas que hay en nuestro territorio americano. Todos somos el resultado de un proceso de descubrimiento, conquista y colonia. Es muy importante que tengamos en cuenta esto y que podamos en cada momento de nuestro quehacer, de nuestra vida, también recordar que tenemos una historia y somos el resultado de muchas situaciones que sucedieron con mucha anterioridad. Y no se te olvide, si miraste con mucho detenimiento, encontraste la pista para que puedas desarrollar tu guía de ética fácilmente.